dos, tres. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un caso clínico de diarrea. Se trata de un paciente masculino de 33 años de edad. Por motivos de trabajo se traslada a la República de México por 5 meses. Entonces tenemos estos datos epidemiológicos muy importantes, como es la edad, un paciente que es masculino que se encuentra en una edad productiva y reproductiva y que por motivos de trabajo se traslada hacia México y permanece en este país durante 5 meses. Recuérdense que los pacientes que viajan tienen una alta probabilidad de adquirir un cuadro diarreico que se llama la diarrea del viajero. ¿Okay? Hasta un 40% de los turistas que viajan a países o a zonas endémicas como lo es América Latina, entre ellos México, pues tienen la probabilidad de presentar este tipo de cuadro. Los agentes patógenos implicados en la diarrea del viajero pueden ser de 3 tipos, tanto bacterianos, virales como parasitarios. Desde el punto de vista bacteriano, tenemos que los más frecuentes son el E. coli, enterohereditaria y enterotoxigénica, tenemos el Salmonella, el Shigella y el Campylobacter. Desde el punto de vista viral, el norovirus, y desde el punto de vista parasitario, Giardia y Entamoeba tolítica causante de la amibiasis. Recuerda que México es una importante zona endémica donde hay una gran cantidad de casos de amibiasis por el gran consumo de alimentos en las calles. Recuerden que esta diarrea del viajero, este es un cuadro sacado del libro de Farrar, la 19ª edición, el cual nos indica que el cuadro clínico de este tipo de diarrea se caracteriza por mayor a 4 deposiciones en 24 horas, aumento del número de deposiciones o una fiebre de 38.5 o más y una diarrea que va a caracterizarse por contener moco y sangre. Ok. Además, para complementar entonces estos datos epidemiológicos, recordar que en México hay una gran cantidad de consumo y gran cantidad de consumo de comida en la calle. Por lo cual hay una serie de alimentos que pueden estar vinculados, que pueden estar contaminados con ciertos elementos patógenos o microorganismos, tanto bacterianos como parasitarios, y que pueden llegar al organismo a través de los alimentos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, y producir una diarrea de tipo inflamatoria. Si leemos bien, en el segundo párrafo dice que nuestro paciente presenta 2 semanas de evolución, una diarrea de 2 semanas de evolución caracterizada por una diarrea con moco y sangre, con pujo, tenesmo y al examen físico taquicardia y deshidratación. Entonces, nos estamos refiriendo a una diarrea de tipo inflamatoria, ¿verdad? Por estas características clínicas. Entonces, hay ciertos alimentos que pueden estar contaminados con ciertos microorganismos y pueden producir un cuadro similar. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que en el caso de la salmonela, los alimentos implicados pues, son leche, huevo, carne de pollo o ternera. En el Campylobacter jejuni, que ya lo mencionamos también anteriormente, un agua sin higienizar o alimentos contaminados, ¿verdad? Como carne de pollo y aves de coral. Igual de Shigella, en el E. coli, en el Yersinia enterocolítica, en el Klebsiella y la Entamoeba tolítica podemos encontrarlos en alimentos y aguas contaminados y producen cuadros de tipo disentéricos, ¿verdad? Inclusive nuestra Entamoeba tolítica puede producir úlceras en el colon derecho, que también pues, es un dato que nos da nuestro caso clínico. ¿Ok? Y que son productos o son alimentos que son muy frecuentemente utilizados en la gastronomía mexicana. Recuerda nuevamente que México es una área, una zona endémica de la Entamoeba tolítica, de la amibiasis intestinal. Y bueno, es bastante importante este dato desde el punto de vista epidemiológico. Ahora, desglosando con mayor detalle nuestra característica clínica de nuestro cuadro, tenemos que es un paciente que tiene 2 semanas de evolución, por lo cual nos referimos a que es un síndrome diarreico de tipo agudo. Que recuerda que las diarreas se pueden dividir en agudas, persistentes y crónicas. Agudas cuando tienen menos de 2 semanas, persistentes cuando tienen de 2 a 4 semanas y crónicas cuando tienen más de 4 semanas. En este caso dice 2 semanas de inicio de nuestro cuadro, por lo cual es un proceso agudo y que el 90% de nuestros procesos agudos son de tipo infeccioso. Además dice que los dolores abdominales son no específicos, por lo cual está hablando de que es un dolor de tipo visceral, es decir, hay un proceso inflamatorio, probablemente de etiología infecciosa a nivel de la mucosa gastrointestinal, en este caso de colon, y me está produciendo un dolor de tipo visceral que se caracteriza por ser un dolor que es de tipo inespecífico, no localizado. Y además nos dice que es una diarrea de tipo mucosanguinolenta, por lo cual estamos hablando evidentemente de un proceso inflamatorio. Recordar que los microorganismos que producen procesos o diarrea de tipo inflamatoria, el mecanismo de acción de estos microorganismos es la invasión de la mucosa intestinal. Esto es un cuadro sacado del libro de Harrison. La invasión de la mucosa intestinal o la liberación de citotoxinas que invaden la mucosa intestinal. Entonces, evidentemente al invadir van a ocasionar procesos inflamatorios y lesiones sobre esta mucosa,
podemos encontrar entonces, por eso es que evidenciamos un síndrome disentérico con una diarrea que tiene moco, y si le hacemos un examen de heces, pues podemos encontrar leucocitos en esas heces, además de lesiones sobre el propio colon que pueden llegar hasta úlceras, ¿verdad? Y los microorganismos implicados pues son especies de Shigella, Salmonella, Campylobacter, lo que ya hemos venido mencionando anteriormente, y también nuestra entamoeba histolytica. Bien, otros datos clínicos que nos dan nuestro caso es que un paciente que se encuentra en examen físico febril con taquicardia y signos de deshidratación. Además que nos dice que el paciente tiene pujo y tiene tenesmo. Recordándose que los pacientes con diarreas de tipo inflamatoria es común que tengan estas características clínicas, es decir, una diarrea que va a contener moco y sangre, que se va a caracterizar por un dolor abdominal difuso y que también va a tener estas características clínicas de sensación de urgencia, de tenesmo, dolor rectal, sobre todo si está afectado esta última región del colon, como es la parte ya final del colon. Y bueno, ya para complementar, tenemos entonces que existen los microorganismos implicados, ¿verdad? Y que producen un cuadro similar como el que estamos viendo. Tenemos tanto bacterianos como Shigella, Salmonella, Campylobacter y Yersinia, y también parasitarios como la entamoeba histolytica. Recordar también que es importante, este es un texto sacado del Farrero, 19ª edición, que nos explica que la diarrea de tipo inflamatorio, generalmente existe un subgrupo de agentes bacterianos, ¿verdad? Y virales específicos que ocasionan entonces este tipo de características clínicas, ¿verdad? Que son el hecho de que el paciente tenga tenesmo y urgencia defecadora y dolor anorrectal, ¿ok? Generalmente son sugestivos de una proctitis infecciosa, ¿verdad? Y los microorganismos más frecuentemente implicados son Shigella, el virus de herpes simple tipo 2, el gonococo, el treponema pallidum y el clamidia venereum. Entonces, estos microorganismos generalmente son de transmisión sexual. Entonces, para ello, en nuestro caso, pues no tenemos datos sobre la orientación o preferencia sexual de nuestro paciente. Habría que indagarlo, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos entonces otro microorganismo, ¿verdad? Desde el punto de vista parasitario, que es la entamoeba histolytica, productor de la amibiasis intestinal, que también puede producir un cuadro disentérico agudo caracterizado con la misma característica clínica, es decir, moco y sangre en las heces, y también pujo y tenesmo rectal. ¿Ok? Además de que nos dice que imagenológicamente, mediante estudios endoscópicos se encontraron múltiples úlceras a través del colon en varios segmentos. Entonces, la amibiasis intestinal generalmente tiende a producir este tipo de lesiones, úlceras, sobre todo en el colon, ¿verdad? Y son características, estas úlceras se caracterizan por ser del botón en camisa, de bordes elevados, bien definidos y fondo limpio, ¿verdad? Ok, recordar también que por la característica de las heces, por las características y además de las características clínicas que tiene nuestro paciente, que ya lo mencionamos, e imagenológicas, nosotros podemos plantear también un proceso inflamatorio intestinal, es decir, una enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente una rectocolitis ulcerativa. La rectocolitis ulcerativa también tiene el mismo cuadro clínico caracterizado por diarrea con sangre, sangrado rectal y urgencia rectal. Si la rectocolitis o estas úlceras o este proceso inflamatorio se localiza a nivel final del colon, tenemos entonces que produce una proctitis y puede producir estas características como el tenesmo, urgencia, incontinencia fecal y paso de heces con sangre. ¿Ok? Bien, entonces, desde el punto de vista endoscópico, recordándose que la rectocolitis ulcerosa también produce estas múltiples úlceras, como bien lo describen entonces en nuestro caso, que se encuentran a través de varios segmentos del colon y que tienen más tendencia a afectar al colon que al propio intestino delgado, a diferencia, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn, que afecta un poco más al intestino delgado y la parte ascendente de lo que es el intestino grueso. Y bueno, como vemos bien expresado aquí en esta imagen, generalmente la rectocolitis ulcerativa afecta más que todo a colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar diferentes regiones del aparato del tracto gastrointestinal, tanto el bajo como el alto. Entonces, en base a todos estos datos, el diagnóstico sindromático sería un síndrome diarreico, el diagnóstico nosológico sería una disentería versus una enfermedad inflamatoria intestinal, y el etiológico, pues planteamos entonces una disentería de tipo amebiano, por los datos que nos dan del paciente, y una enfermedad inflamatoria intestinal de tipo rectocolitis ulcerativa. Ok, respecto al manejo, como todo manejo de la diarrea, debemos entonces
recordar los pasos 1 y 2 que tenemos entonces que hacer una buena anamnesis y exploración física de nuestro paciente, donde hay que preguntar las características de las heces, la presencia de sangre o no, si presentó vómitos, los medicamentos recibidos, los antecedentes médicos, las patologías de base y un buen examen físico que tenga todos los signos clínicos como temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, pulso. ¿Okay? Si nuestro paciente presenta signos de deshidratación, como bien lo presentaba nuestro cuadro, que presentaba taquicardia y signos de deshidratación, pues nosotros tenemos que categorizarlo si es un paciente que requiere el plan A, B o C de rehidratación. Dependiendo de las características, si hay alteración del estado general, del estado de conciencia, si los ojos están hundidos, si tiene mucosas orales secas, si de pronto tiene un pulso alterado o alteración de la turgencia de la piel. Entonces, dependiendo de estas características clínicas, nosotros vamos a iniciar nuestra terapia de rehidratación oral con sueros de hidratación oral. Y dependiendo de las características clínicas del paciente, evidentemente. Los sueros de hidratación oral están constituidos por lo que es sodio, cloro, glucosa anhidrida, potasio y citrato trisódico, además de que contiene una osmolaridad total de 245 millimol litros, ¿verdad? Y también podemos combinar estas terapias de rehidratación oral con agentes antiperistácticos en caso de que se traten de cuadros clínicos que sean leves o moderados, ¿ok? En caso de, por ejemplo, de pacientes que estos cuadros, a pesar de este tratamiento, persisten, pues hay que hacerle un coprocultivo, o si de pronto es un cuadro que se acompaña, un cuadro tipo disentérico, como es en nuestro caso, pues es conveniente hacer un estudio, un coprocultivo, e identificar el patógeno, ¿verdad?, que nos puede estar causando. Independientemente si se identifica el patógeno, al identificarlo realizar el tratamiento específico, y si no se identifica, un tratamiento empírico y una valoración posterior. Ok, tenemos entonces, dependiendo de la gente, tenemos nuestro tratamiento específico. Si se identifica, en este caso, la entamoeba histolítica, pues, y nos da el diagnóstico de amoebiasis intestinal, el tratamiento correcto sería metronidazol, que en adultos sería 750 miligramos durante 3 días, 3 veces al día durante 5 días.